Fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The any none of you. No one connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bienvenidos de nuevo a la Barcelona New Economy Week. Empezamos esta segunda sesión del día de hoy, tercero ya. Ya saben que a lo largo de estos días, desde este plató, hablamos de sostenibilidad, pero también en este BNews se habla de real estate, de inversión, de talento, de transformación digital y de experiencias culturales y gastronómicas. Todo un evento de 4 días desde este edificio, un fantástico edificio, el D-Factory, que si no han venido todavía, les invito a que puedan venir y hagan como la gente que también nos está acompañando en este plató para participar y para escuchar las distintas propuestas que se van a desarrollar a continuación. El siguiente panel, en él nos vamos a centrar en los residuos biodegradables. Es sabido que todos aquellos materiales que no son biodegradables perduran en la tierra decenas, centenares e incluso miles de años, ¿no? Ya se sabe, una bolsa de plástico puede tardar más de 150 años en degradarse, una botella de plástico 1000 años, un Tetra Pak 30 y un chicle, un simple chicle, hasta 5 años puede permanecer en la tierra. Otros, por ejemplo, unas pilas, pues pueden tardar entre 500 y 1000 años y eso sin tener en cuenta todos los elementos contaminantes que conllevan y el riesgo que eso supone para el medio ambiente. Todo lo que nos rodea genera un residuo, ya sean la chaqueta que llevo, las cartulinas, el bolígrafo, los focos que nos iluminan o las sillas en las cuales pues, estamos sentados. Hoy queremos centrarnos en la investigación y en la búsqueda de nuevos materiales que sean biodegradables. Los ponentes que nos acompañan nos hablarán de su experiencia personal y no me perdía ninguna de las charlas, pero esta es de las que menos me perdría, porque escucharemos experiencias que van, por ejemplo, desde crear tablas de surf elaboradas con materiales de origen vegetal a lámparas creadas a partir de conchas marinas, sí, de ostras o de almejas, pasando también por materiales plásticos creados a partir de algas y azúcares, con el que, por ejemplo, elaborar recipientes destinados a la cosmética. Iniciativas que luchan por un mundo mejor y un mundo más sostenible. Y para moderar esta sesión nos acompaña Sandra Meca,
Buenos días, Sandra. Buenos Ella días. es licenciada en Química por la Universidad de Barcelona, doctorada por la UPC y trabaja en el área de sostenibilidad de Eurecat, donde es responsable de la línea de residuos y economía circular. Tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito de la sostenibilidad y esta economía circular, siendo sus campos de experiencia el desarrollo de procesos químicos, termoquímicos y biológicos para la obtención de recursos. En manos de Sandra dejamos la sesión y ella pues ya nos presenta al resto de ponentes. Bueno, muchas gracias, Gisela, por la presentación. Bueno, yo creo que Gisela ha introducido muy bien, ¿no?, de lo que vamos a hablar hoy en esta sesión. Es verdad que es necesario trabajar en el desarrollo de nuevos materiales, ¿no?, que garanticen que cuando estos materiales o productos lleguen a su fin de vida, ¿no?, pues sean biodegradables, se puedan gestionar de una manera sostenible y en este sentido pues contribuir al cambio climático, ¿no?, mitigar estos efectos que todos ya conocemos, ¿no?, y que estamos viviendo de primera mano, sobre todo estos últimos años. Yo quería hacer un breve inciso sobre la palabra bioeconomía, porque además la sesión, ¿no?, tenía como título bioeconomía. Simplemente comentar que es una tendencia, ¿no?, estamos haciendo una transición hacia una economía en que el uso de recursos sea más sostenible, utilicemos recursos de origen renovable, sustituyendo pues, todo lo que son recursos de origen fósil, que al final son los que tienen mayor impacto en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, lo que buscamos con esta transición a esta bioeconomía, y que podríamos añadir, ¿no?, la palabra circular, que esto ya todos conocemos, pues es el hecho de que queremos garantizar pues, un mejor acceso a los recursos, mejorar la eficiencia en el uso de estos recursos y al final pues, respetar, ¿no?, el medio ambiente, nuestra tierra, que al final solo tenemos una. Y para discutir sobre todos estos temas, ¿no?, que yo creo que saldrán muchos puntos claves, tenemos pues, a 4 emprendedores. ¿Vale? Me gusta porque todos ellos, ¿no?, pues han iniciado, son fundadores de empresas, ¿no?, que están buscando pues el desarrollo de estos nuevos materiales, contribuir en la circularidad de residuos, ¿no? Y creo que, bueno, mejor ellos, ¿no?, que nos expliquen pues lo que hacen, ¿no?, y cómo están llevando a cabo, ¿no?, cómo están afrontando estos retos ambientales que tenemos. Tenemos a David Junyent, cofundador de Orgasnic, Albert Marfà, CEO y cofundador de Oimo, Mónica Rodríguez, CEO y cofundadora de Recobo, y finalmente desde Francia tenemos conectado online, tenemos a Romain Paul, founder de Yuyo y XXL 3D. Todos ellos, como he dicho, pues emprendedores que, por favor, yo creo que ahora es vuestro turno, que nos expliquéis un poquito lo que hacéis. Podemos empezar por David. Hola, primero de todo muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí hablando con vosotros. Mi nombre es David Junyent, soy ingeniero técnico en diseño industrial y cofundador de Orgasnic. En Orgasnic nos dedicamos a revalorizar residuos con el objetivo de transformarlos en objetos funcionales. Entonces, a día de hoy estamos trabajando principalmente con un residuo que está generado en grandes cantidades en nuestro país por la gastronomía y por la acuicultura, así como por la industria conservera, que son las conchas marinas. Entonces, nosotros recuperamos, bueno, es un elemento que está formado en más de un 95% de carbonato de calcio, que es un elemento que normalmente se extrae de la piedra caliza, ¿no?, en extracciones. Entonces, Orgasnic se basa en 2 pilares fundamentales, que por un lado es la investigación y desarrollo de nuevos materiales, ¿no?, cómo cogemos este residuo, que es en realidad una materia prima para nosotros, y conseguimos que sea un material producible. Y por otro lado, mediante el ecodiseño y la producción local. Nosotros mismos producimos los productos. A día de hoy hemos desarrollado 2 materiales. Por un lado, nuestro material Madmark, que es un material que está constituido en un 87% de conchas y la resta son aglutinantes orgánicos. Esto es lo que hace que sea un material biodegradable. En contacto con el agua, en un largo contacto con el agua, el aglutinante se degrada y al final lo que nos queda es carbonato de calcio, biocarbonato, en polvo que vuelve a la tierra cerrando el círculo. Y luego, por otro lado, tenemos nuestro material mineral, que es un terrazo marino, como le llamamos, que no deja de ser el terrazo de la vieja Venecia,
pero donde tenemos hasta un 60% de carga en residuo, y esto nos permite pues, dar a otras aplicaciones. En cuanto a las aplicaciones, somos una empresa muy joven, llevamos meses y aún nos queda mucho por explorar, a ver las posibilidades de estos materiales, pero a día de hoy estamos sobre todo enfocados a hacer productos de decoración, de iluminación, mobiliario, e incluso ahora estamos trabajando con algún proyecto donde estamos introduciendo los materiales en gadgets tecnológicos que conectan con el mundo digital. Muy bien, muchas gracias, David. Después hablaremos sobre las conchas, porque creo que es curioso, ¿no? Ver cómo de algo, ¿no? que a todos nos gusta, ¿no? Ir al restaurante y comer pues, almejas. Pues podemos tener, ¿no? a partir de ahí un material pues, respetuoso con el medio ambiente. ¿Podemos seguir con Albert? Albert, por favor. Hola a todos, muchas gracias también por tenerme aquí hoy. Pues sí, os haré una pequeña introducción de la empresa. Nosotros somos Oimo, somos una startup con aproximadamente unos 3 años y medio. Y básicamente, bueno, la empresa nace con la motivación de crear un material alternativo al plástico tradicional que tenga un final de vida mucho más sostenible, como lo que estábamos comentando, y básicamente se pueda degradar en cualquier medio. Estos materiales nosotros los estamos diseñando en cuanto a su formulación y produciendo en formato pellet para que se puedan adaptar a la industria lo más fácilmente posible. Actualmente, los productos de plásticos que se producen hoy en día son a través de procesos como, por ejemplo, la inyección por moldeo o la extrusión de film, y se alimenta eso pues, con estos pellets de plástico tradicional. Pues nosotros proveemos con estos pellets de nuestro material alternativo, que, como repito, es biobasado y biodegradable en cualquier medio, a diferencia de otros bioplásticos que hay en el mercado hoy en día, y entonces pueden transformar nuestro material a cualquier aplicación de packaging. Nosotros nos centramos en mercados como el packaging secundario, cosmética, alimentación, retail y otros. El plástico, como ya sabéis, está por todas partes. Y aquí un pequeño ejemplo de lo que vendría a ser una aplicación final de nuestro material, ¿no? Este ha sido el pellet ya transformado en lo que vendría a ser una asa que encontramos a veces en cajas de cartón, ¿no? Para llevar pues, lo que vendría a ser una PlayStation 5, por ejemplo. Gracias. Muy bien, genial, muchas gracias. Seguimos con Romain, que lo tenemos aquí virtualmente. Hola, Romain, bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Nosotros en Uso hemos tratado de repensar y de repensar la manera de fabricar las tablas de surf. ¿Por qué eso? Porque nos dimos cuenta que en la industria del surf existe una contradicción muy grande entre las convicciones medioambientales de la mayoría de los surfistas y la toxicidad de las tablas que ocupamos, que son hechas tradicionalmente, o sea, desde los años 50, 60, de un núcleo de poliestireno o de poliuretano y laminado con fibra de vidrio y resina poliéster o resina epoxi. Entonces lo que hacemos nosotros es que imprimimos en 3D el núcleo de las tablas con plástico reciclado, básicamente PET reciclado. Entonces son desechos plásticos que constituyen el alma de la tabla, y ese núcleo después lo laminamos con materiales biocompósitos, o sea, fibras naturales en vez de fibras sintéticas, y resinas con fuentes vegetales en vez de resinas petroquímicas. La idea de esto es de tener un proceso y un producto que sea lo más responsable posible para el ser humano y el medio ambiente, teniendo en mente que los dos problemas que destacamos, que nos parecen ser importantes en la sociedad, digamos, occidental, que son la contaminación por la polución del plástico
y en nuestra dependencia a los productos derivados del petróleo. Y hemos hecho todo un programa de investigación y de R&D, de desarrollo, que nos ha permitido hoy día ser capaz de procesar desecho plástico cosechado localmente para fabricar nuestra materia prima o secundaria, digamos, como queremos, que es un hilo para imprimir en 3D las tablas. Y ahora que tenemos esa materia, estamos también buscando y encontrando nuevas aplicaciones y desarrollos para que esta materia pueda ser ocupada en otros rubros, porque la posibilidades que ofrece la impresión 3D en depósito de hilo derretido así son inmensas. Entonces, eso, hacemos hoy día, entonces aparte de las tablas de surf, hacemos reproducciones de obras de arte, hacemos letraje en 3D, logos en 3D, hacemos pequeñas piezas para la industria, prototipo, un montón de cosas con esta materia. Muy bien, muchas gracias, Romain. Ver un poquito más, el sitio es yuyo.surf, S-U-R-F. Genial, muchas gracias, Romain. Bueno, hemos tenido la presentación de 3 de los ponentes, todos ellos desarrollando, ¿no? Materiales sostenibles, biodegradables, pero hay un sector, ¿no? Aquí hemos hablado de varias aplicaciones, pero hay un sector que creo que es muy importante, ¿no? en España, bueno, y podríamos decir en todo el mundo, que es el sector textil, ¿no? Y aquí también hay mucho trabajo por hacer, ya sea en buscar fuentes alternativas, ¿no? de materias primas biodegradables o de origen orgánico, como todo lo que será el reciclado. Y para ello tenemos a Mónica aquí, ¿no? Que si nos quieres contar qué hacéis vosotros, ¿no? para dar respuesta a las necesidades del sector textil. Muchas gracias, Sandra, por la presentación. Yo soy Mónica, cofundadora y CEO de Recobo. Lo que hacemos en Recobo es potenciar la circularidad en el sector textil. Y lo que hacemos es transformar el residuo textil, fines de rollos, materiales textiles, en recurso para las empresas del sector moda. Entonces, lo que hemos hecho es crear una plataforma B2B, donde las empresas pueden comprar y vender estos materiales, facilitando así la reutilización antes de que vayan a reciclado o que se lleguen a tirar. Bueno, nosotros nacimos hace un año, llevamos un año de vida y contamos ya con más de 450 marcas que forman parte de nuestra comunidad, 50 que se dedican a reintroducir estos materiales sobrantes después de las colecciones en nuestra plataforma para que así a nivel global Recobo pueda servir a otras empresas estos materiales y se reutilicen. La parte interesante de esto es que la cantidad de residuo textil que se genera es inmensa. O sea, para que os hagáis una idea, voy a compartir algunos datos. 92 millones de toneladas en el mundo, pero solo en España 1 millón de toneladas. El sector textil, en cuanto a emisiones de CO2, es responsable del 10% a nivel mundial. Si hacemos, por ejemplo, una comparativa, ¿no? Una tonelada de textil equivale a 25 toneladas de CO2. Si lo comparamos con plásticos, pues la relación sería 1 a 3,5 o con la industria del papel 1 a 0,9. Entonces, hay una gran cantidad de materiales que se pueden reutilizar y nosotros estamos aquí para hacerlo posible. Muy bien. Creo que esto es muy interesante porque justamente y ahora yo creo que podemos empezar, ¿no? Oficialmente la mesa redonda y hablar, ¿no? sobre los retos que tenemos, ¿no? para mejorar la sostenibilidad de las empresas y de los diferentes sectores industriales. Justamente es lo que comentas de poder poner a disposición el residuo, ¿no? a las empresas que lo pueden utilizar como materia primera, ¿no? En este sentido, muchas veces, ¿no? Nos encontramos pues, que una empresa ve la oportunidad de utilizar un residuo como materia prima en sus procesos, pero
a veces existen limitaciones, ¿no?, para acceder a ellos. Aquí la mayoría, ¿no?, habéis comentado pues, que los residuos son bueno, las materias primas que utilizáis y aquí pues, yo os querría preguntar un poquito, por ejemplo, David, vosotros utilizáis conchas marinas, ¿no? ¿Cómo obtenéis estas conchas, ¿no? O cómo de fácil o difícil, y además para dar respuesta a las cantidades, ¿no?, que podáis necesitar para hacer vuestros materiales? Claro, nuestro proyecto empieza con una pequeña experimentación en una antigua empresa que teníamos de ingeniería de producto, donde ya buscamos esta experimentación con residuos, cáscaras de huevo, ¿no?, residuos que generábamos en casa, cómo podíamos aplicar unos productos. Y realmente empieza en un restaurante, ¿no?, comiendo mejillones y viendo la gran cantidad de mejillones que se están sirviendo en este momento, con lo que decidimos hacer una prueba piloto con 4 restaurantes y recoger nosotros mismos el residuo, ¿no? Ahí en un mes, en pandemia, que estaban ahí las terrazas a medias, recogimos más de 250 kilos de mejillón, de cáscaras de conchas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí nosotros empezamos nuestro proyecto en serio, pero evidentemente una vez constituidos como empresa y al no ser un gestor de residuos no podíamos seguir con esta recogida de residuos, ¿no? Esta fue una primera traba, entonces eso nos hizo ir de la mano de una gestora de residuos. Entonces nosotros necesitamos gestoras de residuos que hagan esta recogida porque es un residuo que hay que limpiarlo, hay que tratarlo antes de poder ser transformado en unos materiales. Eso en parte nos hizo perder esta recogida selectiva de los restaurantes que vemos aún muy interesante porque creemos que se consumen muchísimos mejillones en toda la costa, ¿no? Y la prueba piloto lo demuestra, pero nos ha dado acceso a todo el residuo que genera la industria conservera en España y que son grandes cantidades, así que así lo conseguimos ahora. Perfecto. Aquí es importante, ¿no?, lo que has comentado, ¿no? Necesitáis la figura, ¿no?, del gestor de residuos, al menos desde un punto de vista legal, ¿no?, al menos aquí en España, pues aún nos encontramos, ¿no?, con un poco a veces la controversia de que si un residuo queremos que sea un subproducto para facilitar, ¿no?, su valorización, esto no es fácil, ¿no? Claro. Y aquí es importante pues, que al final todos, bueno, los gestores también se involucren en toda esta valorización de los residuos. No sé, Romain, en Francia si un poco ocurre lo mismo o cómo vosotros, ¿no?, obtenéis los plásticos. ¿Vosotros incorporáis plásticos reciclados en vuestros materiales? ¿Cómo es en Francia desde un punto de vista incluso legal, ¿no? ¿Cómo de fácil o difícil es acceder a los residuos para incorporarlos como materia prima en vuestros procesos? Bueno, encontrar desechos plásticos es muy fácil y encontrar gente que busca o sea, posibilidades de transformarlo y de reciclarlo localmente es inmensa. Entonces, no es nada difícil conseguirse buenas cantidades. Lo que sí es que procesarlo es mucho más complicado, por distintas razones. Una, sobre todo cuando se trata de desechos salvajes, o sea, cosechados afuera. Si son desechos que, por ejemplo, han estado en el mar o en un río, y todo eso puede modificar las propiedades del polímero, de los materiales, y entonces el material se va a comportar de una manera distinta cuando lo vaya a hundir o cuando vaya a tratar de hacer la extrusión, ¿no? Y entonces ese es un tema bastante difícil. Y el otro es que, aunque sea normalizado con categorías, adentro de cada categoría es muy libre las posibilidades. Entonces, los constructores, por ejemplo, solo a nivel de las botellas plásticas, nos hemos dado cuenta que entre distintas marcas, distintos tipos de botella, son plásticos que son completamente distintos. Pueden tener una base, una cadena, una estructura común, pero después la manera de procesarlo es difícil.
Y como de partida no veníamos de la industria plasturgia, tuvimos que excavar mucho en ese sentido y buscar ayuda por distintos lados para lograr tener un proceso fluido y repetabilidad. A nivel para tu pregunta, a nivel de normas y de leyes, hay restricciones en ciertos productos, por ejemplo, cuando uno hace lentes o cosas que están en contacto con la piel mucho rato, o objetos que van a servir para la alimentación, que van a estar en contacto con la boca o con la comida, etc. Ahí tienes que cumplir con ciertas normas, pero por ejemplo, las tablas de surf, no hay tanto límite porque son materiales que además nosotros hacemos solo la parte de adentro con este PET reciclado y a diferencia de, digamos, un desecho así de un polimer, a diferencia de un desecho orgánico, por ejemplo, es muy estable. Y el PET tiene esa gracia que se puede procesar de nuevo, digamos, unas 4 o 5 veces en ciertos casos. Y por eso también elegimos de reciclar este material, porque se hace bien. Muy bien. Bueno, pues gracias, porque creo que es importante ver, ¿no?, también qué ocurre en los diferentes, en cada país, ¿no? Porque al final a veces pues, las normativas legales pueden facilitar o dificultar, ¿no?, el acceso a estos residuos. Y también creo que es importante la figura, ¿no?, de poner en contacto el residuo, ¿no?, quién genera el residuo con quién puede ser el usuario final, y esto es lo que hacéis en Recovo. Cuéntanos vuestra experiencia en cuanto a este marketplace y también para mí es interesante saber, ¿podría ser extrapolable a otro tipo de residuos? Vale. Bueno, pues en nuestro marketplace, o sea, principalmente la razón de que exista es que hay marcas que forman parte. Entonces, realmente somos una gran comunidad de empresas que unas tienen intención de reconducir el material y otras la intención de aprovecharlo. Entonces, de cara pues, a surtir el marketplace de oferta, un poco en línea de cómo recogemos este residuo, cuando lanzamos la plataforma hace un año, pues nos pusimos a hablar con muchas empresas, a contar nuestra solución, y en ese momento las empresas se mostraban proactivas a dar solución a este residuo, ¿no? Pero ahora, en 2022, con la nueva ley de residuos, esto es como mucho más, más visible el problema y se están tomando medidas más proactivamente. Entonces, en un proceso habitual nuestro de recuperar los materiales es contactar con la marca, contarles cómo podemos ayudarles a dar salida a estos materiales y ellos al final, o sea, igual que en cualquier sector que produzca un producto, necesitas materia prima para producirlo. Entonces, el resultado son almacenes llenos de materia prima que si no se ha optimizado bien la cadena de suministros, muchas veces hay ineficiencias y no se utilizan, se quedan ahí acumulados. Pasa el tiempo y a medida que pasa más el tiempo, más acumulados. Entonces, Recovo es una solución fácil para darle salida a estos materiales y que a las empresas no les supone dificultad en cuanto a la gestión y además ganan dinero por ello. En cuanto a la normativa, pues eso, o sea, con la nueva ley de residuos notamos un cambio muy grande, sobre todo en los últimos meses, de empresas de gran tamaño que se acercan a nosotros para dar salida a estos materiales. En cuanto a si es extrapolable a otros materiales, 100%. En la construcción, por ejemplo, se generan grandes cantidades de excedentes. En la alimentación, por ejemplo, Too Good To Go nos inspiró a nosotros en el modelo de negocio y eso al final lo que hacen es recuperar toda la comida que no se ha consumido y le dan una segunda vida con consumidor final. Nosotros es verdad que somos B2B, entonces recuperamos excedente de empresas y se lo vendemos a otras empresas que le dan una segunda vida. Luego también hay una startup que lo hace con materiales de motor para la automoción, que también es interesante.
Sí, o sea, extrapolable a cualquier sector que tenga que comprar materia prima y le acabe sobrando. Muy bien. Pues bueno, gracias por vuestro punto de vista. Hemos hablado de cómo acceder al residuo o la facilidad de acceder. Yo creo que ahora antes Romain ha comentado, ¿no?, el tema de procesar estos residuos, ¿no? El hecho de la calidad que puedan tener puede implicar, ¿no?, cambios igual en la tecnología de procesado o no. Aquí quizá, Albert, yo creo que nos podrías contar un poco, ¿no?, porque vosotros generáis un material que puede sustituir el plástico, pero que tiene una naturaleza muy diferente a la de un plástico de origen fósil, ¿no? Cuéntanos un poco qué retos, ¿no?, habéis encontrado o podemos pensar, ¿no?, que nos podemos encontrar cuando queremos procesar un material de origen orgánico al final, ¿no?, con características muy diferentes. Hombre, pues muchos, la verdad es que muchos retos. Piensa que el tema del procesamiento de polímeros es algo que se lleva perfeccionando desde hace años y la verdad es que tiene que ser una tecnología muy eficiente y productiva. Es decir, si un material no se procesa bien, eso para las empresas supone costes inmensos, ¿no? Entonces, claro, el tener un material basado en productos orgánicos y además alguno de nuestros grados, que no lo he comentado, pero que también contiene residuos, pues sí que suponen grandes retos. Por un lado, a ver, el tema de los materiales orgánicos, es importante entender que en el mercado de los bioplásticos existen diferentes tipos de bioplásticos, ¿no? Esto yo lo explico un poco porque luego también no es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, hay bioplásticos que, por mucho que se comercialicen como biodegradables o compostables, esto ahora ya está un poco, lo están empezando a regular más, ¿no? Pero no lo son. Entonces, estos biomateriales se obtienen de la siguiente manera, ¿no? Se coge, por ejemplo, lo que vendría a ser la caña de azúcar, pasa esa caña de azúcar por un proceso de sintetización, se aísla la molécula y se polimeriza, ¿no? Entonces, de ahí se obtiene una molécula, un polímero, ¿no?, que vendría a ser muy similar a lo que podría ser otro polímero tradicional, ¿no? Entonces, incluso hay casos donde se ha llegado a hacer polietileno, misma estructura molecular, pero de caña de azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, tiene las mismas propiedades, tanto mecánicas como de barrera, como de ser un material inerte, que no tendrá las mismas capacidades de biodegradación como dicen tener, ¿no? Entonces, la mayoría de bioplásticos son solo compostables. Quiere decir que para que se descompongan esos materiales tienen que ser sometidos a unos ciertos procesos y condiciones extremas que no están en la naturaleza. Nosotros, para empezar la explicación, nuestros materiales, cogemos las materias primas orgánicas en sí, tal cual nos llegan, y las procesamos de forma mecánica y hacemos una reacción de plastificación. Por decirlo de alguna manera, es mucho más natural, ¿no? Pero claro, eso presenta retos porque tenemos un material que es mucho más biodegradable, que quiere decir que tiene una vida mucho más corta y unas propiedades mucho más limitadas. Entonces, para empezar, no puede servir los mismos usos, como por ejemplo no puede estar en contacto con agua o no puede estar en contacto con ciertos alimentos, específicamente si lleva residuos, por ejemplo, ¿no? Porque, como ha comentado creo antes Román, hay certificaciones para productos que están en contacto con la alimentación y en la industria farmacéutica para que ese producto no tenga migraciones hacia el alimento, ¿no? Correcto. Entonces es complicado. Entonces, para incorporar residuos, por suerte, la maquinaria y tecnología que se utiliza para crear nuestro material es muy modificable. Entonces, si conseguimos el residuo en un cierto formato, lo podemos incorporar como carga, ¿vale? Este formato tiene que ser un polvo seco. Entonces, el residuo ya tiene que venir con una granulometría concreta y eso a veces es complicado y complejo de obtener, ¿no? Pero ya hay empresas que
que lo comercializan de esa manera, ¿no? Y más se encuentran pues, residuos de cáscaras de almendras, de otros productos, de residuos de la agricultura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso lo facilita bastante, la verdad. Y no me enrollo más, que no puedo estar aquí. Estoy mirando el reloj también. Bueno, yo tenía en mente más preguntas, que creo que será complicado por tiempo, pero yo ahora quería hacer una pregunta abierta, ¿no?, a todos, porque todo esto, ¿no?, pues, suena muy bonito, ¿no? Creo que hablar de que podemos proveer de materiales sostenibles, de productos más sostenibles, respetuosos con el medio ambiente, es una necesidad y está muy bien, pero ¿cuál es la percepción de los consumidores, ¿no? En tu caso vendéis productos de decoración, por ejemplo, el packaging que comentaba Albert, Romain, las tablas de surf, aunque también pues, comentaba que están desarrollando pues, otras aplicaciones. En el caso del textil, ¿qué tendencias, ¿no?, hay también a nivel de consumidores de empezar a adquirir pues, textiles más sostenibles, monomaterial, quizá más de fibras naturales, etcétera? No sé con quién podemos empezar. A Romain, quizá, que lo tenemos ahí a distancia. Sí, nuestra percepción es que el mercado ahora está cambiando. Nuestra visión es que no hay que esperar a nadie, no hay que esperar ni al gobierno, ni a... No, la responsabilidad de cada consumidor, porque ahora están apareciendo las alternativas. Entonces, un consumidor, si lo puede, si le alcanza, puede elegir un producto distinto. Ahora, la responsabilidad de cada uno de hacerlo. Y yo creo que vamos hacia eso cada vez más, y la generación que sigue, seguro, cada vez más, hasta que se vuelva eso la norma. Y bueno, nosotros somos bastante optimistas en ese sentido, aunque todavía pasa mucho que la gente dice, qué bueno lo que están haciendo, bravo, ya, y me voy a comprar una tabla cualquiera porque, chao. Eso pasa, pero cada vez menos. Porque a nivel de coste o de precios, claro, ¿no?, son competitivos. Hay un tema de precio, seguro. Hay un tema también de la aversión al riesgo y a la innovación y a todo lo que es nuevo. Hay ciertos perfiles de gente que le gusta eso. Hay otros perfiles que son un poco más conservadores, que quieren aferrarse a lo que saben que esto funciona porque siempre ha funcionado, entonces hay que seguir con esto. Pero no, hay que cambiar las cosas. Está claro. En vuestro caso, David, ¿qué percepción tenéis en el caso, ¿no?, de estos productos de decoración? Sí, nuestro enfoque es business to business, ¿no? Entonces estamos viendo que hay una súper buena respuesta de las empresas de primeras cuando hacemos esto, ¿no? Es como hacen un wow y les encaja mucho en su estrategia de cambio hacia un modelo más sostenible. Sí que es verdad que a la vez, como es algo tan nuevo y tan distinto, da esa percepción de quizá un poco de desconfianza al principio de ostras, este material nuevo, ¿qué garantías me das? ¿Qué tal? Entonces, depende de la aplicación, evidentemente, en todo lo que son objetos decorativos y iluminación, bueno, no hay ningún problema, pero si entramos en otras aplicaciones, pues sí que hace falta una caracterización de los materiales, ¿no? Pero la percepción creo que es muy buena, tanto de las empresas como consumidores final. Y a nivel de precios, nuestro objetivo es salir del estigma de que lo sostenible es caro. Y como tenemos el control desde el diseño hasta la producción del producto entera, excepto la parte del residuo, ¿no? Estamos ahí, tenemos unos precios competitivos que están al nivel de productos similares con materiales estándar. Muy bien. Y en el sector textil, ¿qué percepción hay? ¿Se está ya moviendo, ¿no?, estos cambios en cuanto a los materiales que se utilizan y que realmente, no sé si se ve una demanda por parte de los consumidores de empezar a poder adquirir pues, ropa o otros textiles más sostenibles? Vale, pues en Recobo tenemos como dos partes, ¿no? La parte B2B, porque al final somos una empresa que da servicio a otras empresas,
Entonces, las marcas que compran tejido en Recovo lo hacen con la motivación de reutilizar materiales para evitar o reducir el impacto de producir nuevos materiales vírgenes. Entonces, la preocupación un poco va por vamos a crear colecciones de moda que tengan un impacto menor. Ya desde la propia empresa, ¿no? Para como empresa pues, generar un menor impacto. Y por otro lado está el consumidor final, que al final ya se ve cada vez más y sobre todo también el punto que decía Roma antes, que ya hay opciones, el consumidor puede elegir, entonces puede elegir entre un producto que tiene un impacto más alto o un producto que es más sostenible y tiene un impacto menor. Entonces, de cara a tomar su decisión de compra, sí que vemos que hay mucho interés por la parte del consumidor final en comprar productos de estas características. Y luego, por el lado de las empresas, ya que preguntabas antes sobre qué tipo de materiales podían interesarse más, el otro día cuando hablábamos por teléfono, en Recovo la mayoría de fibras los tejidos con mayor demanda son los tejidos naturales. El lino, el algodón, el cáñamo, todo este tipo de materiales, pero muchísimo más en comparación con los sintéticos. Muy bien. Y bueno, nos quedan 1 minutito, 2. Creo que le vamos a dar la palabra, ¿no? Para ir cerrando a Albert. Una frase, solo una frase, que estoy de acuerdo con David. Claro, al principio todo es muy bonito, pero luego es precio, ¿no? Especialmente en industria de packaging, como es algo que no es tan importante, por decirlo de alguna manera, a la hora de vender un producto. Pero nosotros también vamos con la filosofía de que lo sostenible no tiene por qué ser más caro, ¿vale? Y en Oimo lo conseguimos, realmente tenemos un precio muy competitivo y hacemos un material que es muy escalable, o sea que las empresas en principio no tendrían que tener problema en obtener. Muy bien. Pues bueno, yo creo que hemos podido, ¿no? Ver con vuestras experiencias, ¿no? Cómo se está moviendo la sociedad en intentar pues, avanzar hacia pues, una sociedad más sostenible, economía circular, uso de recursos de origen renovable y bueno, y que por suerte tenemos emprendedores, ¿no? Como vosotros que ya están tomando la iniciativa para empezar este cambio. Y bueno, por mi parte, pues agradecer que hayáis estado aquí. A mí me ha parecido súper interesante. Yo trabajo con muchísimos tipos de residuos y sé lo difícil que es, ¿no? Encontrar aplicaciones, cómo valorizarlos, cómo procesarlos, ser capaces de extraer realmente extraer los recursos, ¿no? que contienen. Es un reto realmente. Y bueno, yo quiero felicitaros porque creo que necesitamos pues, muchas personas como vosotros para mejorar nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos por participar. Empezaba yo dando paso a esta sesión diciendo que no me la perdería por los proyectos tan interesantes que habéis presentado los 4 y así ha sido. Creo que no ha defraudado a nadie. Me quedaría con algunas ideas, ¿no? Se ha dicho que el mercado está cambiando, que el consumidor tiene muchas opciones, que puede elegir pues un producto con mayor o con menor impacto, que la predisposición es buena, aunque es verdad que nuevos materiales, todo aquello que es nuevo, a veces pues, nos causa cierto temor o cierta desconfianza. Y por último, se ha dicho el salir de ese estigma de que lo sostenible es caro, que no tiene por qué serlo. Y eso me ha hecho pensar en la anterior charla que hablábamos de nutrición y sostenibilidad, que justamente la chef Ada Parellada decía, es que no es que lo sostenible sea caro, es que lo sostenible es justo. Y yo creo que también en estos ejemplos que hemos tenido aquí se puede aplicar ese concepto, que no es lo sostenible, no es caro, sí que es justo. Ponemos el punto y final a esta sesión. Nos vemos dentro de 10 minutos para escuchar también el testigo de varias personas, voces destacadas en el mundo de la sostenibilidad, aquí en este plató del B-Sustainability en la BNIW, en la Barcelona New Economic Week. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro.
Welcome to D Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.